presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Un saludo muy cordial a todos los que se conectan con nuestro programa, Perspectiva Bíblica Mundial. Para seguir, por supuesto, viajando por la palabra de Dios. En esta oportunidad nos ocupa un tema que es de relevante interés hoy para la humanidad. Y ese tema tiene que ver con el siguiente título. Le hemos puesto por título La danza de la hija. Y quisiera, en este momento no vamos a tener el tiempo, pero usted sí podrá hacerlo. Yo les recomiendo, por favor, apreciada y respetable audiencia, que lean en sus Biblias, en el relato que aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículos del 17 al 28, y ahí estará, entonces, se podrán enterar de lo que significa la danza de la hija. Vayan allá y léanlo cuando tengan la oportunidad. Ahorita vamos a entrar en materia. Bueno, este relato, entonces, entramos en nuestro tema, tiene que ver con una mujer llamada Herodías, quien era la cuñada y concubina del rey Herodes, quien odiaba a Juan el Bautista. ¿Por qué lo odiaba? Bueno, porque este profeta que vivía en el desierto, se había atrevido a llamarla adúltera por haber dejado a su esposo Felipe para vivir con el malvado y rico hermano de él, quien era Herodes. Y ahora la impía reina estaba determinada a usar su influencia sobre Herodes para desquitarse del comentario de Juan el Bautista. Primero lo persuadió para que encarcelara a Juan, luego quiso que Juan fuera ejecutado, pero Herodes rechazó ambos pedidos. Él sabía que Juan era un verdadero profeta y temía la reacción política del pueblo. Como político astuto, no accedió a estas pretensiones porque, como les he dicho, pues temía la reacción política del pueblo. ¿Y qué nos dice esto? ¿Qué lectura podemos nosotros sacar de esta actitud de esta mujer llamada Herodías? Pues generalmente, no son todas, pero generalmente una mujer herida en ocasiones puede convertirse en una serpiente venenosa. ¿Por qué le digo eso? Bueno, porque finalmente Herodías desarrolló un plan maquiavélico e infalible. ¿Qué hizo esta mujer? Organizó una fiesta para el cumpleaños de Herodes e invitó a todos sus amigos y a los nobles de su reino. Luego ella hizo arreglos para que su hija Salomé, a quien el pervertido y sádico Herodes deseaba también, danzara frente a él con un estilo cautivante y seductor. Herodías esperaba que después que Herodes bebiera unos cuantos vasos de vino, él le preguntaría a Salomé qué era lo que ella quería como pago por su encantadora danza. Podemos ver cómo el siniestro plan de Herodías funcionó mejor de lo esperado. Después de la danza de Salomé, Herodes hizo un pomposo juramento. Entre las copas, como lo había determinado esta mujer, esta maquiavélica Herodías, pues dio un decreto y dijo: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino si es posible. Esto lo registra el libro de Marcos en el capítulo 6, versículo 23. Mientras los invitados a la fiesta aplaudían la generosidad del rey, la muchacha aprovechó la oportunidad y se aprestó con la respuesta. Entonces sorprendió a todos al pedir, fíjense ustedes lo que pidió, la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes se quedó estupefacto por el horrendo pedido.
pero todos sus amigos estaban observando y esperando su respuesta. Temeroso de que pudiera aparecer como un gobernante débil si rechazaba el pedido, pues el orgulloso rey, a regañadientes, dio la orden. Aquel mismo día, el poderoso profeta Juan fue decapitado en la soledad de su prisión. Lamentable esto, apreciados. Pero esta no fue la primera vez que un equipo de madre e hija usaran el poder del gobierno y poder civil para perseguir al pueblo de Dios. No. Entonces preguntamos, ¿acaso existe otro equipo de madre e hija en las escrituras sagradas que haya perseguido al pueblo de Dios? Indudablemente que sí, claro que sí. En el Antiguo Testamento hallamos a Jezabel, quien mataba a los profetas de Jehová. Efectivamente, esta demonia, que era esposa del rey Acab, junto a su hija Atalía, eran conocidas por controlar violentamente los reinos del norte y del sur de Judá y de Israel, y por forzar al pueblo de Dios a una oración pagana. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 13, dice lo siguiente, abro comillas: «No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua». Eso está registrado allí. Y en Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 1, dice, también usted podrá verificar que ahí Atalía, que era hija de Jezabel, al ver a su hijo muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. ¿Se fijan? Ahora, tomando en cuenta estos dos relatos, por favor, no vaya a olvidarlos, porque este mismo caso se va a repetir. Nos vamos entonces a detener un momento aquí para ver qué nos dice la Santa Escritura en relación a lo que va a pasar para los días finales sobre esta tierra. Es decir, los días que hoy, o los días de hoy, que usted y su servidor estamos pisando. Y para ello comenzaremos con la advertencia que está contenida en el mensaje que nos deja el libro de Apocalipsis capítulo 14, el mensaje del segundo ángel. En este importante libro sumamente importante y vital, Apocalipsis 14:8 dice lo siguiente, abro comillas: «Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación». Cierro comillas. Bueno, usted podrá notar, apreciada audiencia, que Apocalipsis 14 contiene un mensaje urgente compuesto de 3 partes. Porque este mensaje de Apocalipsis 14 va del versículo 6 al 12. Nosotros hemos leído, en este caso es del versículo 8. Fue el que leí. Por eso le digo que es urgente, porque es compuesto de 3 partes. Son 3 ángeles. Hemos leído uno, que es el segundo. Y debe alcanzar a todo el mundo antes de la segunda venida de nuestro Señor. En este tema, pues, estudiaremos el segundo aspecto de este mensaje. Y en este segundo aviso o mensaje de este segundo ángel, del que hace referencia a Apocalipsis 14, versículo 8, Dios acusa a Babilonia porque ella ha embriagado a todas las naciones con su vino intoxicante. Ahora, se hace necesario que en este tema identifiquemos algunos personajes directos y quizás perturbadores, tanto para los creyentes católicos como para los protestantes, pero es necesario hacerlo. Recuerde que el mensaje del segundo ángel proviene de Jesús, nuestro Señor, no es de nosotros. Así que entonces, en referencia a ello, pues debemos abrir con nuestro corazón a esa verdad, porque el único propósito de este mensaje es bendecirnos y salvarnos. Y para reforzar aún más este tema, acabamos de leer ahorita Apocalipsis capítulo 14, 8, debemos también abordar el mensaje que Dios nos da, porque es paralelo a este capítulo 14, el del capítulo 17 de Apocalipsis. Y lo podemos hacer con la siguiente pregunta: ¿qué símbolo utiliza el Señor para referirse a Babilonia aquí en Apocalipsis 17? Dice Apocalipsis 17, 18 lo siguiente: «Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra». Ahí lo tienen. Podemos notar pues que en la profecía bíblica, una mujer
Una mujer, simbólicamente hablando allí en este texto, pues simboliza una iglesia. Una mujer pura representa la verdadera iglesia de Dios, tal como se le describe en Apocalipsis 12. Ahí está una mujer con características, una iglesia. Esa es la fiel, ¿ok? Y está una infiel, que representa una iglesia caída que se ha apartado de las escrituras sagradas y de que son la voluntad de Dios. Y podemos identificarla con seguridad a esta ramera porque Apocalipsis 17, versículo 18, dice que ella estaba reinando cuando el Apocalipsis fue escrito. Y si vamos a la historia, la misma nos dice que era la Roma pagana, por supuesto, como lo expresa Lucas 2, versículo 1. Pero esta Roma pagana más tarde le cedió su autoridad, su ciudad capital y su poder a la Roma papal. Entonces, ¿qué otra evidencia nos da este capítulo 17 como prueba de que Babilonia se refiere a Roma, específicamente la Roma papal? Podemos citar entonces 7 características que se identifican plenamente en este capítulo. ¿Ok? Apocalipsis 17, versículos 3 al 18 dice: y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Primeramente, entonces, si nosotros tomamos en cuenta eso de que esa mujer o esa iglesia está sentada sobre una bestia, un poder escarlata llena de nombres de blasfemia, pues podemos deducir que de que ese capítulo que va del 3 al 18, en el versículo 3 nos está diciendo que es culpable de blasfemia primeramente. Si vamos al versículo 4, léalo completo, dice que está vestida de púrpura y escarlata. Si vamos al versículo 5, dice que se le llama la madre. Si vamos al versículo, el mismo 5, también dice que tiene hijas rameras, quienes también han caído junto con ella. En el versículo 9 dice que ha perseguido y ha martirizado a los santos. Ese mismo versículo 9 dice que se sienta sobre 7 montes o 7 montañas. Y en el versículo 18 nos dice que reina sobre los reyes de la tierra. Y ahí están las características. Ahí se deducen entonces 7 características que son específicas para un poder en esta tierra. Ahora, ¿cuál es el significado y origen de la palabra Babilonia? Primeramente, bueno, eso lo podemos nosotros resolver yéndonos a Génesis capítulo 11, versículo 4, versículo 6, versículo 7 y 9, donde dice lo siguiente: edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y dijo Jehová: descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora, por esto que pasó allí, esa rebelión que pasó allí en ese relato en Génesis, esa torre de Babel que se estaba construyendo, que se le puso o fue llamado el nombre de Babel, ¿no? Porque allí se confundió el Señor Jehová el lenguaje de toda la tierra. Los términos Babel y Babilonia ambos significan confusión. El nombre se originó en la Torre de Babel, como les he dicho, edificada por paganos que desafiaron al Señor después del diluvio. Ellos esperaban construir esta torre tan alta que las aguas de un nuevo diluvio no pudieran cubrirla, pero el Señor confundió sus lenguas, lo cual creó tal caos que el proyecto fue abandonado. Babilonia luego surgió como un reino idólatra que persiguió al pueblo de Dios. Siempre fue así, a lo largo y ancho de toda la historia sagrada de las Escrituras, pues siempre Babilonia ha perseguido al pueblo de Dios. Ahora, en el libro de Apocalipsis, el término Babilonia, como hemos hablado anteriormente o hemos reseñado en el Apocalipsis 17, significa un reino religioso engañoso o enemigo del reino espiritual de Israel. Israel es el pueblo de Dios, el Israel espiritual, ¿ok? Ahora, ¿cómo describe el Señor, nuestro Dios, a Babilonia al instar a su pueblo para que salga de ella? Porque la identifica, pero después nos dice salgan de ella. Ok, en Apocalipsis 18, versículos del 2 al 4, mire lo que dice el Señor, hablo comillas: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia,
y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Ahora viene la exhortación. Salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. Cierro comillas. ¿Se fijan? Usted puede notar pues que Dios dice que Babilonia ha caído y ha llegado a ser habitación de demonios y todo espíritu inmundo. Aquí Dios nos advierte que sus pecados son tan ofensivos que esta Babilonia debe ser destruida. Y el pueblo de Dios debe salir lo antes posible de ella, o será destruido por las plagas que en breve van a caer sobre esta tierra y que van a afectar, por supuesto, a Babilonia. Ahora, repetidas veces Jesús, nuestro Señor, acusa a Babilonia de emborrachar al mundo con su vino. Ahora, ¿en qué consiste esta bebida o este vino? Apocalipsis 17:4 dice que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de blasfemias. Podemos notar que esa copa de vino está llena, ese vino representa las mentiras intoxicantes que enseña esta iglesia a sus adeptos y al mundo. Y eso se puede deducir del libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 22, que son falsas enseñanzas que hacen que la gente se convierta en ebrios espirituales. Aquí está, por ejemplo, o le pudiéramos nombrar una lista muy parcial de sus mentiras seductoras, por lo menos las más emblemáticas. Pues los 10 mandamientos que enseña la Iglesia Católica no son obligatorios y lo mutilaron, así lo han expresado. También ellos le han dado una santidad al domingo, primer día de la semana, cosa que no habla la Biblia. La Biblia habla es de santificar es el sábado, el séptimo día, no el domingo. Otro caso sería pues que ellos le han endosado a través de 2 sacerdotes jesuitas la doctrina del rapto secreto a las iglesias protestantes. Eso es antibíblico. También inventaron lo de la inmortalidad del alma y le han hecho creer a la humanidad que una persona cuando muere se va a un fulano purgatorio, se va al cielo, o cuando es demasiado malo se va al infierno. Cuando el juicio todavía está en pleno desarrollo, entonces ellos ya le sitiaron un lugar para ese difunto, y eso no es así, cosa que la Biblia más bien condena. De igual manera, pues la doctrina de un infierno de tormento eterno, como les he dicho, que eso es antibíblico. También han enseñado la blasfemia de confesar los pecados a un sacerdote. Eso es negativo, eso es contraproducente. Los pecados se le confiesan exclusivamente a Dios. Ahora también dicen que también podemos decir pues, o hablar de esos falsos bautismos a recién nacidos. Esa es otra herejía. La Biblia no habla de bautismos a recién nacidos por rociamiento con un chorrito de agua en la cabeza, no, negativo. El bautismo es esencial porque dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero después dice en Mateo 18 que el que creyere y fuere bautizado será salvo en Marcos 16, pero en Mateo 18 nos dice que después que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una vez que se han arrepentido, le dice enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Entonces no puede ser que un niño que no sabe ni siquiera no sabe ni hablar, ¿cómo es posible que un niño, cómo se va a arrepentir para recibir un bautismo? Además, el bautismo es por inmersión, hay que sumergir a la persona bajo el agua. Eso de rociamiento, eso es una herejía. Y un hecho público y notorio también, esta iglesia está repleta de idolatría, siendo que para Dios es de suma importancia no caer en estas prácticas babilónicas, y un centenar más de herejías totalmente inconsistentes y sesgadas de la verdad y voluntad de Dios. Entonces, esas más emblemáticas, las más emblemáticas, ¿no? Herejías que les he nombrado, inconsistencias teológicas y antibíblicas, pues representan ese vino intoxicante que está en ese cáliz que le da a las naciones. Que la triste verdad es que una vez que el mensaje de Babilonia es aceptado, lastimosamente la persona llega a ser un borracho espiritual y virtualmente incapaz de entender lo que la Biblia realmente dice, porque estas falsas doctrinas afectan la habilidad de la persona para comprender la verdad. Hay que hacer un esfuerzo genuino, reconocer que Dios nos habla a través de su verdad, única fuente inequívoca que es su Biblia,
de comunicarnos cuál es su voluntad, y si no vamos a esa Biblia verdaderamente y acatamos lo que está allí expresamente tal cual está escrito, nosotros nos vamos a colocar al margen entonces de la voluntad de Dios. Y esto es lo que ha hecho esta iglesia, ¿ok? Ahora, ¿qué poder va a apoyar a esa bestia que habla Apocalipsis 13 en los últimos días? Porque sabemos que la bestia representa el papado. Ahora, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, del 11 al 12, dice lo siguiente: después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejercía toda la autoridad de la primera bestia, es decir, el papado, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, vuelvo y repito, el papado, cuya herida mortal fue sanada. Vamos a explicar esto. Prepárese para escuchar esto, porque la segunda bestia descrita en Apocalipsis 13, esta que acabamos de nombrar aquí, simboliza a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Oyeron? Vamos a considerar la evidencia. Mire, el tiempo en que surge este poder, pues dice que Dios señala que este poder surge alrededor del mismo tiempo en que la primera bestia, es decir, el papado, va en cautividad y recibe su herida mortal. Porque Apocalipsis 13 del 1 al 10 nos habla de esa primera bestia, y ahí dice que recibe una herida mortal, Apocalipsis 13:2. Y dice que va en cautividad y que va a recibir una herida mortal, y la recibió, sí, pero también dice que esa herida iba a ser sanada. Ahora, ¿cómo es eso? Pues los Estados Unidos de América se levantaron alrededor del mismo tiempo en que este poder papal fue quebrantado. Al fin del período de los 1260 años, que habla la profecía ya en el libro de Daniel, que concluyeron en 1798, cuando fue puesto el poder político del papado o civil, a través de la orden dada por Napoleón y de su general Berthier, que depuso al papa de turno, y ahí se le acabó la hegemonía política y civil a esta organización, que fue la herida mortal que ellos recibieron. Pues aquí fue cuando los Estados Unidos declararon su independencia, porque ellos la declararon en 1776, pero la Constitución se aprobó fue en 1787, y se adoptó la Declaración de Derechos en 1791, y finalmente este país fue claramente reconocido primeramente por Francia como un poder mundial en 1798, la misma fecha cuando se depuso entonces el poder político del papado. Por eso es que se le dice la imagen de la bestia. Ahora, cuando el texto nos señala que surge de la tierra este poder, porque el primero, recuerden que es un poder, el papado, la primera bestia, que surge de las aguas. Aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pero este otro poder, que es la segunda bestia, que son los Estados Unidos de Norteamérica, surge cuando cae aquel primero con su hegemonía política, surge en los Estados Unidos, pero dice que este surge de la tierra. Y como hemos estudiado antes, hemos dicho pues que las aguas desde donde la mayoría de los reinos bestias surgen representan áreas densamente pobladas, es lo que significa entonces las aguas, como dice Apocalipsis 17:15. Ahora, si las aguas representan áreas densamente pobladas, la tierra representaría lo opuesto. Los Estados Unidos encajan perfectamente, tanto con el punto de que nació justamente cuando cae el poder político del papado, y porque fueron establecidos en una región escasamente poblada. Cuando habla de que tiene 2 cuernos, este poder, que son los Estados Unidos, semejante a los de un cordero, pues en la profecía un cordero representa a Jesús y un cuerno representa poder. Los 2 grandes cuernos entonces representan los 2 grandes principios protestantes sobre los cuales América o este país de Estados Unidos fue fundado. Fue fundado sobre esos 2 pilares, que son la libertad civil y la libertad religiosa. Entonces ahí vemos como los patriotas que la fundaron huyeron de Europa, huyendo precisamente de la Inquisición, primeramente en el barquito que llamaban el Mayflower,
para llegar a estas tierras entonces distantes de Europa, que estaban despobladas, para entonces escapar de esa persecución política y religiosa. Y fue donde nacen los Estados Unidos. Esa es la Estatua de la Libertad. Ellos establecieron una sociedad basada en los principios de libertad civil y religiosa, un gobierno sin un rey y una religión sin un papa, ¿ok? Eso es lo que representa eso. Ahora, de acuerdo a la profecía, ¿qué cambio drástico tendrá lugar en los Estados Unidos? Bueno, Apocalipsis 13:11 nos lo dice. Dice que este poder de Estados Unidos hablaría como un dragón. Y hablar como un dragón quiere decir que los Estados Unidos, bajo la influencia de Satanás, recuerden que Satanás viene representada por la figura de un dragón, simbólica por supuesto, trastocará sus principios protestantes originales de separación de iglesia y de Estado. ¿Y qué quiere decir eso? Pues aprobar una ley impulsada por el papado, que obligue a la gente a adorar en contra de su conciencia, o de lo contrario será castigada con sanciones económicas. Eso lo expresa también Apocalipsis 13, 16 al 17, y en última instancia con la muerte, como lo dice el versículo 15 de este capítulo 13. Ahora la Biblia habla de 3 poderes que se unirán contra el pueblo de Dios en los últimos días. ¿Cuáles son esos 3 poderes? Bueno, de eso da referencia a Apocalipsis 16, 13. Cuando dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Ahí tienen el dragón, la bestia y el falso profeta. Esos son 3 espíritus inmundos que la Biblia le llama manera de ranas. Ahora, este dragón es Satanás, por supuesto, como lo expresa Apocalipsis 12:9. Cuando habla de la palabra dragón, está hablando de Satanás, pero Satanás siempre ha obrado a través de las religiones paganas y de seres humanos. La bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, sabemos que es el papado. Y el falso profeta de Apocalipsis 16, que nos está nombrando, pues representa el protestantismo apóstata que nació y que está y que hace vida en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces ahí están los 3 poderes que se van a unir, ¿ok? Este es el mismo poder de la bestia que habla Apocalipsis 13, del 11 al 17. El cual tiene 2 cuernos como de cordero, estamos hablando del falso profeta, pero que más tarde pues va a hablar como un dragón. Este es el poder que hace grandes señales, como dice el texto, y también dice el texto, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia genuina, que es el papado. Entonces, Apocalipsis 13, del 13 al 14, usted lo puede comparar con la descripción del falso profeta dada allá en Apocalipsis 19, 20. Ahora, ¿cuándo dice la Biblia que se unirán estas diferentes organizaciones? Pues Apocalipsis 16, 14, son espíritus de demonios, dice la Escritura en el 16, 14, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así lo dice 16, 14. Recuerde que todos esos milagros que usted ve que hace el protestantismo apóstata, que son falsas curaciones y cuestiones, y usted ve que hacen hasta bajar fuego del cielo, la Biblia dice que Satanás también lo hace, y Satanás es el responsable de todo esto. Hace milagros, dice la Escritura. Se disfraza de ángel de luz, dice la Escritura. Te podrá notar también pues que Dios dice que se unirán. Ahora, al estar unidas en su tarea de difundir el engaño y construir una confederación en contra del pueblo de Dios, es lo que va a traer la batalla de aquel día del gran Dios Todopoderoso, que es la que llaman la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón no es una batalla entre China, Hong Kong o qué sé yo, o Rusia, Estados Unidos, no, negativo. La batalla del Armagedón es una batalla de convicción, una batalla entre el bien y el mal, entre lo que a quien usted va a adorar y a quien no, y el otro a quien va a adorar. Son dos conflagraciones que hay allí. No es una pelea titánica de armas nucleares, no, eso es lo que nos han hecho creer. El mismo acontecimiento en el que el dragón aparece haciendo guerra contra la simiente de la mujer que sale allá en Apocalipsis 12, 17. ¿Qué métodos ahora nosotros preguntamos, efectivos, utilizará esta coalición de los últimos días, estos 3 poderes? Pues Apocalipsis 16, 14 dice que son espíritus de demonios que hacen señales. Y Apocalipsis 13, 13 dice que también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra
con las señales que se le ha permitido hacer. Esta coalición de los últimos días hará poderosos milagros a través de espíritus malignos y casi toda la tierra será convencida de ellos, ¿sabes? Porque así lo dice Apocalipsis 13:3. Y será engañada, porque Apocalipsis 13:3 dice que ella va a recuperar su herida. Esa herida va a ser recuperada y esa recuperación se basa en eso. Apocalipsis es recuperar la espada, la que perdió y se la va a entregar a los Estados Unidos. La espada es el poder civil, que a través de los Estados Unidos ella va entonces a ejercer el poder sobre este planeta para lograr el cometido de que se viole el cuarto mandamiento de la ley de Dios finalmente, que es quitar el sábado y poner el domingo, pero por pacto, pero ya de una manera obligatoria a través de leyes. Preguntamos, ¿qué impedirá que el pueblo de Dios en los últimos días sea engañado? Porque esa es la pregunta más importante en todo esto. Pues efectivamente, sí. La Babilonia contemporánea, que está representada por las dos bestias, que son el papado y su curia romana, que es la primera bestia, ¿no? De Apocalipsis 13, del 1 al 10. Y esa imagen de la bestia, que podemos decirle una segunda bestia, en realidad no son dos, es una, porque la otra es una imagen, pero se le puede decir que es una segunda bestia, representa el protestantismo apóstata. Ambos poderes representan a la Herodías escatológica, esa Herodías con que arrancamos allá con nuestro estudio, ¿se recuerdan? Esta es la Herodías escatológica, quien ejercerá toda influencia y coacción para exigirle al poder civil, que descansa sobre el protestantismo apóstata como imagen de la bestia, para que a través también de su influencia en el poder civil que representan los Estados Unidos de Norteamérica, pues ejecute la sentencia que está contenida ya en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, del 9 al 10. Contra el pueblo de Dios, por supuesto. Eso significa que la profecía se va a repetir. Es decir, que la Herodías y la Jezabel, la Herodías y la Jezabel que estuvimos estudiando tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, en el inicio de nuestro programa, esta Herodías y esta Jezabel de los últimos tiempos, representada en la bestia de Apocalipsis 13, que es el papado, repito, ejercerá presión y coacción para que el Herodes escatológico, que es el poder civil de los Estados Unidos, persiga y termine o extermine a través de un decreto universal al pueblo que celosamente guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, como lo hicieron con Juan el Bautista en los últimos tiempos. Se fijan como la escritura es todo un enlace. Profecía que no se repite no es profecía, y ahí lo tienen. Se repitió en el Antiguo Testamento, se repitió con Juan el Bautista y ahora se va a repetir con este último tiempo. Pero, siempre un pero. Y es bueno que ustedes escuchen esto. Ese pueblo de Dios no se dejará doblegar, el genuino, ni se dejará engañar por ninguna causa, porque ellos estarán sellados para ese entonces por la promesa bíblica que señala el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 16, cuando el Señor dijo, después que determina su juicio, manda a sellar a su gente, y dice que ni un pelo de su cabeza será tocado. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ellos no llegará. Dice, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Ahí lo dice Isaías capítulo 8, versículo 16. Es decir, el pueblo de Dios deberá utilizar siempre la Biblia sola, para probarlo todo. Ellos no serán engañados porque analizarán los milagros y las enseñanzas para determinar si provienen de espíritus de demonios o del Señor. Así que hoy Dios está llamando a su pueblo a salir de esa Babilonia escatológica, espiritual, mística, como quiera llamarla, que es el obispo de Roma ya comandando la Iglesia Católica y todas esas iglesias protestantes evangélicas que mancillan los mandamientos de Dios, guardando un día diferente del que Dios estableció y creyendo en la inmortalidad del alma, para que entre a la seguridad de su iglesia remanente. Él nos dice, el Señor, que aquellos que permanezcan en Babilonia serán partícipes de sus pecados y recibirán sus plagas. ¿Quién lo dice? Apocalipsis 18:4. En los días de Noé, solamente 8 personas entraron en el arca que Dios había provisto para su salvación. Todos los demás perecieron. Hoy
Él, nuestro Señor, presenta a su iglesia remanente como un arca de seguridad donde millones se están refugiando ahora en este momento. Porque esto está que se termina, señores. El juicio está que el Señor dice consumado es, que usted no puede seguir perdiendo tiempo en eso. Jesús lo está invitando, ya tiene 2000 años en eso, pero ya se terminó el tiempo. O está a punto de ser terminado, está a punto de ser consumado todo el proceso en esta tierra. Y dice, entra tú y toda tu casa en él. Entonces usted va a seguir perdiendo el tiempo en eso, en esas organizaciones, prendiéndole velas a los santos, haciendo procesiones, yendo a la iglesia los domingos, creyendo en muertos y creyendo en gente que están que están aquí o que están allá, haciéndole misa a un difunto. Usted va a seguir en eso, usted no puede seguir en eso. Mire lo que la Escritura le está diciendo, apreciado. Esto está que se termina. Entonces usted tiene que tomar una decisión. Si usted no toma una decisión, usted se va a morir. Lastimosamente todos vamos a morir, pero hay una promesa. El que muere en Cristo será resucitado para la vida eterna, y el que no muere en Cristo morirá eternamente. Entonces, ¿a qué viene usted a este planeta? ¿A ser una planta infructuosa, una planta que no da fruto? No creo eso. Yo creo que es que una persona está engañada, y mientras que esté engañada va a seguir engañada, pero cuando oye la verdad y es una persona honesta, va a la Escritura y lo confirma, no puede seguir allí, porque si no, entonces, ¿qué está pasando, pues? Apreciada audiencia, hasta aquí nuestro mensaje. No se pierda nuestro próximo tema y esperamos, Dios mediante, poder seguir aportando nuestro grano de arena en el restablecimiento de la verdad eterna de Dios. Así que queda de ustedes atentamente José Barito, ciudadano de la República de Venezuela. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Dios le bendiga. Mostrándonos están